Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Estos leprosos alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Jesús los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Este que había sido leproso se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están los 9? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Jesús le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Son varios pasajes donde podemos leer estas palabras dichas por Jesús. La palabra levántate se repite en diferentes pasajes de la palabra. En todas ellas vemos a Jesús pidiéndole a algún pecador que se levante después de obrar el milagro en su vida. Tomemos en cuenta que para que alguien que se levante debe estar entre un lugar bajo, debe estar acostado, debe estar postrado, debe estar de rodillas. Y cuando Jesús pronunciaba estas palabras, los corazones eran llenos de vida. El milagro que buscaban era encontrado. Cuando Jesús decía levántate, las personas sabían que la gloria de Dios había venido a sus vidas. Esa gloria que había escuchado que era en la vida de otras personas, ahora lo estaban viviendo en su propia vida. Por una enfermedad, por una vida de pecado, por un dolor de vida, por la muerte física o espiritual, por muchas otras razones, las personas, lo creas o no, están en el suelo. Necesitan una palabra de ánimo, de aliento. Necesitan una palabra que les dé esperanza para poder continuar caminando, que les dé esa luz que estaban buscando. Las personas buscan un levántate y anda. En este texto de Lucas 17 encontramos que 10 personas se acercan al maestro y él les da indicaciones para que puedan recibir su milagro. Uno de ellos regresa a agradecer al Señor el milagro que fue hecho en su vida. Y cuando esta persona encontró al Señor, se postró, se humilló delante de Jesús, agradeció el milagro que había sucedido en su vida. Los otros 9 no volvieron, no agradecieron, se fueron con su milagro, pero no recibieron esa palabra de Dios en sus vidas. A veces nos quedamos con el milagro antes que con el Dios del milagro, el Dios que hace el milagro. Que seguramente los otros 9 leprosos, al recibir sanidad, pues a lo mejor quisieron recuperar su matrimonio, quisieron recuperar a su familia, su trabajo. Recordar que los leprosos no podían tener contacto con las personas, tenían que estar alejados del campamento. Y seguramente estos leprosos tenían familia. ¿O no? Pero no volvieron a dar la gloria a Dios, solo uno. Los otros 9 fueron desagradecidos, se fueron con su milagro, pero no recibieron la palabra de vida de Dios. En cambio, este hombre agradecido pudo escuchar las palabras del Maestro. Escuchó esas palabras que dijo: levántate. Esta palabra venía directamente del Señor como un mandamiento que le permitiría a este hombre estar de pie, caminar en fe, caminar toda su vida en el poder de Dios. Y es que cuando el Señor hace un milagro en tu vida, tú no eres el mismo. Hay un cambio en tu vida. Y en este leproso, que no se menciona su nombre, hubo un cambio. La palabra no solo nos dice que nos levantemos físicamente del suelo, nos da instrucciones de levantarnos en el Espíritu y estar con Cristo, en esos lugares celestiales. Esta palabra nos muestra a ti y a mí que podemos estar de pie y caminar de la mano del Señor. Es una nueva vida. Pero es necesario primero humillarnos, postrarnos en su presencia. Por eso dice su palabra que nos humillemos para que Él nos exalte.
Sabemos que las palabras que Jesús daba a las personas se cumplían, porque la palabra de Dios es viva. Y al escuchar las palabras del Señor, algunos se ponían tristes, como el joven rico, pero muchos otros alcanzaban la felicidad completa, con solo una palabra que salía de la boca de Jesús. Una palabra bastaba. Una palabra bastaba para pasar de noche a día, para pasar de muerte a vida. Una palabra era lo único que estas personas esperaban. Una palabra de Dios en sus vidas, una palabra que le diera vida a sus huesos secos. Así esperamos, seguramente nosotros, una palabra en nuestra vida. Una palabra que nos levante, que nos reconforte. Una palabra que nos diera esperanza para alcanzar la eternidad. Una palabra que nos diera libertad de la prisión del pecado. ¿Sabes una cosa? La palabra de Dios tiene el poder para sacarnos del desierto, para sacarnos de la prisión, para sacarnos del lodo, ese lodo cenagoso, ponernos en un lugar especial. Solo la palabra de Dios tiene ese poder. Tiene el poder para darnos vida. ¿Tú y yo tenemos poder para dar vida con nuestra palabra? Porque de nuestra boca dice la palabra que puede salir bendición o maldición. Con una palabra que digas de maldición a una persona, tú puedes traer muerte, condenación a su vida. Lo que me gusta de este pasaje es que, además de la palabra levántate, Jesús le daba alguna palabra adicional a la persona. Pudo haberles dicho, mira, toma tu lecho. Pudo decirle, anda, vete a tu casa. ¿Recuerdas ese pasaje al que le dice, toma tu lecho, levántate y anda? Jesús sabía que esa palabra tenía un significado que iba a cambiar la vida de estas personas. La palabra de Dios tiene el poder para transformarnos por completo. Desde lo profundo de nuestro ser empieza un cambio que nadie puede detener porque el cambio proviene de Dios. Así que este hombre enfermo pudo escuchar la palabra levántate y se levantó. Jesús le dijo que se podía ir, que ya había cumplido en darle gloria a Dios, que Dios había recibido su oración. Jesús le dijo que podía irse, que era el momento. Pero además, lo adicional, lo que dice Jesús, levántate, tu fe te ha salvado. Este hombre había recibido un gran milagro. No solo había recibido sanidad física, había recibido la salvación. Porque podía haber dicho, tu fe te ha sanado y ya está. Pero aquí dice, tu fe te ha salvado. Son dos cosas diferentes. Este no fue el milagro más grande que este hombre recibió ese día. Fueron las siguientes palabras de Jesús. Sus palabras significaron eternidad. Había pasado de estar muerte a tener vida eterna. Este hombre no solo recibió sanidad, sino que recibió vida eterna. En otras ocasiones, cuando Jesús le decía a la gente, levántate, él lo tomaba de la mano. Jesús nos toma de la mano para que nos levantemos. Dios nos está dando esa palabra y ese momento de obedecer. ¿Cuántas veces has tomado de la mano a alguna persona que se ha caído? Muchas, seguramente. Alguien que tropieza, se cae al suelo, tú coges y le levantas. Aunque muchas veces nuestra tendencia es a reírnos, y luego la ayudamos. Pero ¿cuántas veces has ayudado a una persona que está postrada, que está hundida espiritualmente por causa del pecado? ¿Cuántas veces has dado una palabra de ánimo para que una persona se levante? ¿La has tomado? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces lo has hecho en esta semana? ¿Cuántas veces has ayudado a una persona postrada en tierra? En vez de criticar y juzgar, No sé cómo lo hacemos los cristianos, que siempre estamos criticando y juzgando. Cómo nos gusta ver al hermano sufrir, Creo que esa es una actitud un poco hipócrita, ¿no? De levantar las manos en los cultos, de hacer oraciones para que me escuchen y luego entra la murmuración y la crítica en mi vida y en vez de tomar de la mano, ayudar al que ha caído, al que ha fallado, le hundimos más. Jesús nos toma de la mano para que nos levantemos y tú y yo podemos tomar de la mano también a hermanos que caen, que fallan.
¿Quiénes somos tú y yo para condenar? ¿Quiénes somos nosotros para condenar a los demás? Dios quiere que te levantes de donde estés. Tal vez en un negocio fallido, tal vez en tu matrimonio que terminó mal. No importa el lugar desde donde estás clamando al Señor. Dios te ve y Dios te dice, levántate. Levántate de tu lecho, levántate de tu lugar de postración, anda, camina, corre, salta, porque yo te he salvado. Eso es lo que nos dice el Señor. Y el Señor nos toma de la mano porque Él nos ama. Porque Él nos amó primero, dice su palabra. Él nos escogió. Hoy el Señor te dice, levántate. Recuerda quién es el que te levanta. Tomemos la mano del Señor y caminemos por sus caminos. Seamos obedientes, como este hombre. Seamos agradecidos, porque muchas veces recibimos el milagro, El Señor nos levanta y en vez de agradecerle, nos vamos. Nos quedamos con el milagro. ¿Y dónde está el Señor del milagro? Porque yo te digo una cosa. Si yo viviera en esos tiempos de Jesús, fuera ciego de nacimiento, leproso, o tuviera otra enfermedad y de repente el Señor hace el milagro en mi vida, ¿tú te crees que me voy a ir a casa a celebrarlo? ¿Y me voy a olvidar del Maestro? Yo iría a agradecérselo. Ha sido el único que me ha sanado. Es como el endemoniado ganadero. Ganadero. Trabajaba con vacas y cerdos. Ese es como el ejemplo de ese endemoniado que recibe el milagro y quiere seguir a Jesús. Pero Jesús le dice, no, cuenta este testimonio a los de tu ciudad. O sea, fue el primer evangelista de su ciudad. Y es que había muchas personas que recibían el milagro y querían seguir a Jesús. Otras no, otras se quedaron con el milagro y se quedaron ahí. Hoy Jesús te dice, levántate. Tu fe te ha salvado. Y cuando el Señor hace el milagro en tu vida, tú no eres el mismo. Y tú no te vas a casa. Tú decides seguir a Jesús. Y tú quieres compartir de ese amor a los demás. Levántate. Tu fe te ha salvado.